Las 3 de la tarde en punto, qué gusto que nos acompaña en el corte informativo de Justicia TV. Hoy es miércoles 30 de abril, último día del cuarto mes de este 2025, conmemorando el Día de la Niña y el Niño. Un abrazo especial para todos los infantes de este país. Citlali Pérez y Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarle la información más importante del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Víctimas indirectas de desaparición son sometidas a actos equiparables a tortura y tratos crueles, determinó la primera sala. Casos de despido de personas por violencia sexual contra infantes deben atenderse tomando en cuenta el interés superior y con perspectiva de género. La ministra Ríos Farjat llamó a utilizar el derecho como arma de transformación social. El INE comenzó la distribución de los casi 602 millones de boletas que se utilizarán en la elección judicial del próximo 1 de junio. La primera sala de la Corte estableció en una tesis aislada que los familiares de las personas desaparecidas son víctimas indirectas cuya condición los somete a actos equiparables a la tortura y a tratos crueles e inhumanos, al desconocer la suerte o el paradero de sus seres queridos. Por la naturaleza misma de la desaparición, tienen deudas sobre el quehacer institucional, lo que las orilla a dedicar su vida a la búsqueda e investigación del paradero de sus seres queridos, afectando de manera significativa su integridad psicológica, emocional y proyecto de vida, lo que debe tomarse en cuenta al establecer las medidas de reparación integral a su favor. Recordó que este delito es una violación grave a derechos humanos que coloca en una situación límite a los familiares del afectado como víctimas indirectas al alterar drásticamente su vida. Esta condición los somete a actos equiparables a la tortura y a tratos crueles e inhumanos al desconocer el paradero de su ser querido. Ello obliga al Estado a dictar medidas de reparación a su favor a fin de resarcir los daños de manera integral y permitir que puedan rehacer su proyecto de vida. En consecuencia, además de la compensación económica, debe implementar medidas de restitución que le permitan regresar a la víctima a la situación en que se encontraba antes de la violación de sus derechos humanos, de rehabilitación, que implica atención médica y psicológica, de satisfacción, tendientes a restablecer su dignidad y garantías de no repetición para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Por su parte, la segunda sala estableció que en los casos en que se reclama el despido de una persona trabajadora por violencia sexual en contra de infantes y adolescentes, la autoridad laboral debe atender el interés superior de la infancia, emplear la perspectiva de género y, en caso de que las pruebas resulten insuficientes, allegarse a los elementos probatorios necesarios a la brevedad. Además, debe brindar acompañamiento a las víctimas de un posible abuso sexual. Reconocer que la participación del infante puede ser necesaria, pero no puede llevarse a cabo contra su voluntad, y su participación debe ser acorde a su edad, madurez y juicio, evitando toda conducta que pueda revictimizarla. En estos casos, el Tribunal del Conocimiento debe ordenar pruebas para mejor proveer, especialmente cuando involucra el cese de una persona trabajadora por la denuncia de un infante ante actos de connotación sexual. Además, debe observar la totalidad del acervo probatorio, tomando en cuenta la situación de desventaja en que se encuentra él o la menor, el contexto en el que se registraron los hechos y respetar las garantías de la persona trabajadora, con el fin de emitir una resolución adecuada. Y durante la presentación de un libro, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó el uso del derecho como herramienta de transformación social para garantizar el futuro de las infancias y adolescencias. Es necesario inspirar a las juventudes e infancias como agentes de cambio en México, con el fin de que creen mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones. Fue el mensaje que compartió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, al presentar el libro y cuento Guardianes de la Dignidad. La abogacía no ha logrado crear un espacio de optimismo, donde se vea que hay creatividad, buena fe, creación. No se ven ahí los chavos
Ahí sí estamos mal, como decía. O sea, necesitamos, tienen espacio de crear un mundo mejor, pero no lo estamos creando. Entonces no quieren estudiar derecho. La ministra destacó que el derecho es una herramienta de transformación social y ejemplo de ello es el conjunto de jurisprudencias relativas a derechos de la infancia que la Suprema Corte acaba de emitir, entre las que destacó la determinación de la primera sala sobre delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en México, mismos que son imprescriptibles. ¿Cómo le hacemos si no tratamos de ser empáticos con las víctimas? ¿Y cuál es la principal empatía para una víctima menor de edad que vive un abuso semejante? Y saber que tiene derecho al tiempo. Tiene derecho al tiempo, a procesarlo, a sanar, a estar, a ver. El libro narra historias de justicia obtenidas por alumnas y alumnos de una escuela primaria en San Luis Potosí, que acompañados por las organizaciones Perteneces y Toma tu Remo, lograron a través de cartas, dibujos y una demanda de amparo la reconstrucción de su escuela para estudiar en condiciones dignas, pues además del deterioro físico, no contaban con agua. ¿Cómo se enfrentaron los niños a ir viendo, o sea, iban al baño y encontraban moscas en el lugar donde hacen sus necesidades? Pues una falta de respeto a los niños. El aprendizaje no es una cosa que sucede con un pizarrón y ya. Es todo el entorno, es la dignidad del entorno. Y este libro es una muestra que empodera a los niños, los sensibiliza de que tienen derecho a un espacio lindo y que ellos pueden participar en la creación de ese espacio lindo. El amparo fue concedido por la jueza sexta de distrito del Poder Judicial de la Federación, Araceli Rocío Hernández. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y si bien la inteligencia artificial representa una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes accedan a nuevas herramientas y formas de aprendizaje, las brechas en el acceso a la tecnología son un obstáculo que podría aumentar el rezago escolar y la desigualdad, consideró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Por una parte, indicó, esta nueva tecnología puede ayudar a garantizar el derecho a la educación, al adaptar los contenidos educativos a las necesidades de cada estudiante, facilitar la automatización de las tareas de los docentes, diseñar herramientas para estudiantes con discapacidad y desarrollar plataformas para la educación a distancia. Sin embargo, señaló, esto no será irrelevante si el Estado no cumple su obligación de garantizar el acceso gratuito a Internet, crear plataformas de inteligencia artificial en lenguas indígenas, fomentar que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y formar a docentes sobre el uso de las nuevas tecnologías. Al respecto, la Suprema Corte ha establecido que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación sin distinción y en igualdad de condiciones. Asimismo, las autoridades deben adoptar las medidas para garantizarlo. Y en más temas, el colectivo Frente Nacional por las 40 Horas reveló que interpuso un amparo para obligar a la Cámara de Diputados a aprobar la propuesta de reforma que reduce de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral en México y que se encuentra congelada desde 2022. Además, anunció que llevarán a cabo una movilización este jueves en el marco del Día del Trabajo del Zócalo al Monumento a la Revolución, que se replicará en otras 21 ciudades de la República. Por su parte, el diputado Pedro Aces Barba indicó que la iniciativa no está contemplada para su discusión en este periodo ordinario de sesiones, que concluye este miércoles, ni para el periodo extraordinario en el que se aprobarán diversas leyes secundarias. Sin embargo, dijo, sí se impulsa la reforma para que personas trabajadoras que subsisten de propinas tengan un salario base. Académicos exigieron ampliar el conocimiento intercultural para evitar que juristas sigan perpetuando injusticias estructurales históricas para con los pueblos y comunidades indígenas. Óscar González con el reporte.
Actualmente las comunidades indígenas sufrimos una suerte de colonialidad del poder para destacar sus herencias que siguen siendo determinantes en los órdenes de la vida, de las instituciones, en lo social y hasta en lo jurídico en países de América Latina. Así lo denunció Armando Muyolema, rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Ecuador, al participar en el seminario interuniversitario sobre justicia intercultural y antirracista de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. No podemos ser considerados como iguales, ¿no? Y hay un recelo sistemático en las clases dominantes, ¿no? Cuando hablamos nuestra lengua, piensan que nosotros estamos conspirando, estamos haciendo algo pues que es percibido de una manera negativa. En este contexto se advirtió que sin el conocimiento intercultural, las personas profesionales de la ley corren el riesgo de seguir reproduciendo injusticias estructurales históricas para aplicar el derecho positivo sin considerar los contextos culturales de las comunidades indígenas a las que se dirigen. Una justicia que no dialoga con las realidades culturales que viven los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas termina por generar desconfianza, desplazamiento de los sistemas normativos tradicionales y a menudo conflictos. Por lo anterior, consideraron que el diálogo académico, estudiantil e intercultural siempre facilitará la generación de conocimiento más sensible en las prácticas profesionales contextualizadas hacia los pueblos indígenas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Momento de una pausa, ya regresamos. Al regresar, presentan obra que recopila criterios de la Corte Interamericana que protegen derechos de infantes y adolescentes. Las 3 de la tarde con 13 minutos, gracias por continuar con nosotros. La niñez es cada vez más consciente de los retos en materia ambiental que vive nuestro planeta y de las acciones que pueden contribuir para un futuro más próspero, señalaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación al presentar los trabajos ganadores del concurso de dibujo infantil 2025. Bajo la temática Cuidar el planeta es cuidar mi hogar, por eso yo realizo acciones por el clima, participaron niñas, niños y adolescentes desde los 4 hasta los 15 años en distintas categorías. Cada dibujo que hoy vemos es una manifestación de compromiso. Cada trazo, una llamada a la acción. Cada obra, una ventana que nos permite ver el mundo a través de los ojos de quienes más esperanzas depositan en el futuro, nuestras infancias y juventudes. La diseñadora e ilustradora Mariana Roldán, quien fue parte del jurado, destacó el poder del arte infantil como un llamado a la acción en el combate al cambio climático. Alguien dijo alguna vez que no podemos cuidar lo que no conocemos, y creo que el arte hace justo eso, nos ayuda a conocer mejor el mundo que habitamos y nos conecta con él. Los trabajos de las y los ganadores serán publicados en las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. En más noticias, el Tribunal Electoral, en coordinación con la Organización de Estados Americanos, lanzó la convocatoria de la 8ª edición del Tribunal Electoral Infantil con el lema 1-2-3, ¿qué dice la niñez mexicana? El ejercicio con el que se busca fomentar entre este sector de la población la cultura de la legalidad, la igualdad y la democracia. La convocatoria está dirigida a niñas y niños de 9 a 12 años, quienes podrán enviar un video de 1 a 3 minutos del 30 de abril al 31 de julio. La temática que podrán abordar se relaciona con lo que entienden por valores y cómo los ponen en práctica en la casa y la escuela. ¿Qué piensan que realizar un tribunal electoral? ¿Qué harían si fueran magistradas o magistrados? ¿Y qué saben sobre la discriminación? ¿Y qué harían para evitarla?
En esta ocasión se reservarán 3 espacios para las infancias afromexicanas de pueblos y comunidades originarias y con discapacidad. Los ganadores serán parte del concurso para integrar el Tribunal Electoral Infantil. El magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López, se reunió con juezas y jueces civiles de Ensenada con el objetivo de coordinar acciones para mejorar la calidad del servicio judicial y reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía. Se impondrán sanciones a aquellos funcionarios que realicen proselitismo en favor de algún candidato de la elección del Poder Judicial local o federal en Nayarit, advirtió la secretaria de Gobierno del Estado, Rocío González. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Quintana Roo firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Estado para la prevención y erradicación de la violencia política de género, para garantizar que el proceso electoral de junio próximo sea transparente y equitativo. 414 personas votarán de manera anticipada en el Estado de México para la elección del Poder Judicial entre el 12 y 21 de mayo próximos, a través de visitas domiciliarias que llevarán a cabo funcionarios del INE estatal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ahora vamos con Laura Murillo, quien nos tiene información sobre los derechos de las infancias. Adelante, Laura, te escuchamos. Así es, justamente hoy 30 de abril fue presentada una publicación elaborada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, en la que sistematizan los precedentes de la Corte Interamericana en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. La obra retoma fragmentos de sentencias en casos en que los derechos de niñas y niños se encuentran involucrados. Escuchemos. Los niños aparecen porque viven en derechos relacionales con los adultos y van a aparecer en mucha jurisprudencia de manera, digamos, subsidiaria, quizás no al centro, pero el cuaderno trata de rescatar esas secciones de los casos para ponerlos en su lugar en el desarrollo de la línea de precedentes. Y eso creo yo, humildemente, que es una buena contribución del cuaderno, porque si no uno podría decir son menos los casos, ¿no?, que son de niños. Comentarte que en la presentación de la obra, académicos y especialistas profundizaron en propuestas para que las niñas y los niños participen en temas de litigio estratégico, por ejemplo, justicia ambiental. También señalaron que uno de los retos dentro del sistema interamericano es el impulso de la protección de la autonomía de las infancias, entre otros temas. Escuchemos nuevamente. Yo creo que ahí tenemos nosotros, como defensores de los derechos de los niños, que mejorar nuestra concepción del litigio estratégico para incluir más activamente a los niños como parte del diseño del litigio estratégico, de la solución de los casos, del cumplimiento de la sentencia, sin descuidar la protección que requieren. Esta publicación es una herramienta de apoyo para consultar estándares referente a la defensa de derechos de la niñez y contará con su versión en inglés. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Laura, que tengas muy buenas tardes. Y en más noticias, el INE inició el operativo de la distribución de las 601.987.276 boletas que se utilizarán en la elección judicial extraordinaria del Poder Judicial Federal del próximo 1 de junio. Se trata de casi 100 millones de boletas para cada uno de los 6 diferentes cargos que estarán en disputa el próximo 1 de junio. El proceso de distribución se realizará en 26 rutas y concluirá el próximo 17 de mayo, para lo cual se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por tratarse de un asunto de seguridad nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional custodiarán los envíos a lo largo de estas rutas, partiendo desde este centro logístico de distribución hasta las bodegas de los 300 distritos electorales. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, recordó que el próximo 1 de junio habrá elección judicial federal y 19 procesos concurrentes para renovar poderes judiciales locales, por lo que la ciudadanía elegirá 881 cargos a nivel federal y 1.801 a nivel local. En estos comicios podrán participar casi 100 millones de electores.
El esfuerzo humano, organizativo, operativo y logístico que realiza el INE en este proceso electoral involucra a millones de ciudadanos y ciudadanas que de manera conjunta y coordinada hacen posible una tarea histórica. Por primera vez, elegir a las personas que estarán encargadas de impartir justicia en nuestro país. Y el Tribunal Electoral transfirió al INE la presidencia y secretaría técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio en donde la magistrada Soto Fregoso indicó que el compromiso en México sigue siendo alcanzar la igualdad sustantiva, la paridad y la no violencia hacia las mujeres. Alertó que a pesar de los avances, los derechos de las mujeres están en riesgo, recordando que la violencia política en razón de género en los procesos electorales sigue presente, incluido el que está en marcha para elegir a personas juzgadoras. La misión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México sigue siendo clara: redoblar esfuerzos para impulsar las acciones necesarias que garanticen el acceso igualitario de las mujeres a los espacios de toma de decisiones libres de violencia, discriminación y barreras estructurales. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que el observatorio busca llevar a más mujeres a la toma de decisiones y capacitarlas para que estén listas para las contiendas de carácter político. Pero también le toca ahora impulsar que al interior de las estructuras gubernamentales también se lleven a cabo capacitaciones especializadas, no solamente en materia electoral, también en las materias que ocupan a las gubernaturas, a las estructuras gubernamentales, y que mañana no tengamos ninguna queja de que las mujeres no podemos llegar a la toma de decisiones porque no sabíamos cómo hacer las cosas. La Escuela Federal de Formación Judicial convocó a personas juzgadoras en activo y en retiro a integrarse al curso de capacitación para la formación de personas facilitadoras en mecanismos alternativos de solución de controversias, el cual pretende dotarles de las competencias teóricas y prácticas para la gestión pacífica de conflictos, de acuerdo con los principios, procedimientos y el marco general organizacional del Centro de Mecanismos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación, y con ello fortalecer el sistema judicial federal en la resolución efectiva y eficiente de conflictos, con personal capacitado con altos estándares. El curso tendrá 2 ediciones que comienzan en mayo. Consulte las bases e inscripciones en el sitio web de la Escuela Judicial. Y la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia de las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre movilidad humana, que permite trazar una ruta de visibilidad el progreso de los precedentes en el tema. La obra da cuenta de cómo el Tribunal Regional se ha pronunciado sobre el derecho de las personas migrantes a que se les respeten en todo momento las garantías al debido proceso y el acceso a la justicia, con independencia de su estatus migratorio. Además, se ha referido a la obligación de los estados de brindar asistencia consular y a su importancia para el ejercicio del derecho a la defensa de las personas que son detenidas en un país que no es el suyo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó la aprobación en la Cámara de Senadores de Bolivia del proyecto que prohíbe el matrimonio y las uniones de personas menores de 18 años. Añadió que la iniciativa, que ahora será discutida en la Cámara de Diputados, elimina toda excepción para el matrimonio y la unión de niñas, niños y adolescentes, incluso en las comunidades originarias, por razón de usos y costumbres, en línea con las recomendaciones emitidas tanto por la CIDH como por diversos organismos internacionales. Consideró que los matrimonios y las uniones tempranas, que en la mayoría de las ocasiones son forzadas, se fundamentan en la discriminación por sexo, género o edad y constituyen una violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
A continuación le presentamos las cifras publicadas por el INEGI de la infancia en nuestro país. En el marco del Día del Niño y de la Niña, el INEGI dio a conocer que el 28.1% de la población son niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a 36.3 millones de personas, de los cuales el 29%, 10.5 millones, son menores de 6 años, el 71%, 25.7 millones, tienen entre 6 y 17 años. Datos del INEGI revelan que el 87.8% de las personas de 3 a 17 años va a la escuela, mientras que el 8.7% de las personas de 6 a 17 años que no asistió fue por falta de interés o aptitud, falta de dinero y por problemas personales, como conflictos familiares, de pareja, compañeros o amistades. El 82% de la población infantil y adolescente reveló usar Internet y el 69% contar con redes sociales. Por otro lado, 3.7 millones de infantes y adolescentes de 5 a 17 años están en condiciones de trabajo infantil, lo que equivale al 13.1% de la población de dicho sector. De ellos, 2.1 millones desempeña ocupaciones no permitidas, el 42.7% de los niños que trabajan y el 32.8% de las niñas reconocieron que no asisten a la escuela como consecuencia del trabajo que desempeñan. Finalmente, las niñas y adolescentes de 5 a 17 años dedicaron más tiempo que los niños y adolescentes a los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. El 30.8% de ellas laboró más de 28 horas a la semana. En cambio, solo 8.5% de ellos se encontró en esa situación. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Llegamos al final de este espacio de noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en punto de las 20:30 horas con más información. Soy Citlali Pérez. Hasta pronto.